Hola, nuevamente encontrándonos acá en Leamos y Aprendamos Juntos. Y qué rico estar acá cuando estamos iniciando esta Navidad, estas épocas tan hermosas donde hay abrazos, hay sonrisas, hay alegría, niños jugando, papás amorosos, todos festejando, todos en familia. Y también el inicio de momentos para agradecer por tanta bondad, tanto amor, tantos sueños cumplidos, tantas ilusiones, y no solamente por aquellas cosas hermosas que nos hayan ocurrido, porque en esos momentos en que nos parece que la vida no ha sido tan grata, que las situaciones no son las mejores, es en esos momentos en donde más hemos aprendido, donde la experiencia nos deja un capítulo diferente para vivirlo lleno de amor. Y gracias por tanto, tanto que tenemos por dar, tanto que recibimos, tanto que podemos compartir. Y en particular, yo en gratitud hacia ustedes por estar ahí, por acompañarme, por estar pendientes de este momento y por saber que van a seguir acá. Pues bien, la Navidad empieza en la noche de velitas para nosotros los colombianos y en el mundo entero, la celebración de la Virgen, el reconocimiento de esa mujer tan valiosa en la vida de Jesús y en nuestras vidas, o en la mayoría de nosotros, porque no solamente los católicos, muchos conocen, saben la historia, conocen a la Virgen María, pero no todos tienen este amor tan cercano como nosotros los católicos. Pero podemos hablar de ella sin temor. Hoy les traigo un tema como los que siempre procuro traer, que es haciendo un recorrido por el mundo para que conozcamos no solamente lo que tenemos nosotros acá en nuestro país, sino lo que hay afuera, lo que podemos encontrar en otras versiones del mundo. Y hoy vamos a ver eso, a conocer esa Virgen un poco desconocida para nosotros, esa Virgen que no hemos escuchado. ¿Y cómo? A través de esas advocaciones. ¿Pero qué es la advocación? La advocación mariana es un modo de referirse a esos misterios, apariciones, dones o atributos de la Virgen María que por circunstancias históricas o geográficas han rodeado la devoción de una imagen determinada. Y en casi todos los países existe una Virgen en particular que ha sido reconocida como la más importante en el país o la que se considera patrona de ese país. Entonces los invito a que veamos algunas de esas que son, primero, las más reconocidas, algunas de las más reconocidas en el mundo, y otras que tal vez son esas que nunca hemos escuchado, de las que pocas noticias tenemos. Bueno, espero que este inicio de Navidad con este tema sea lleno de regocijo, lleno de amor y lleno de mucha gratitud. Así que vamos por el mundo a conocer esa devoción mariana. Bueno, y tenemos acá varias advocaciones marianas y se llaman marianas porque viene del nombre María. Unas más reconocidas, otras no tanto, otras de las cuales sabemos su historia, otras no. Y bueno, vamos a empezar por la nuestra. Vamos a empezar por Nuestra Señora de Chiquinquirá. La palabra Chiquinquirá significa lugar de tinieblas y pantanos. Es una ciudad ubicada en el departamento de Boyacá, en la región andina del país. La historia de esta imagen se remonta a hace más o menos 4 siglos, cuando don Antonio de Santana solicitó al español Narváez que le pintara la imagen de la Virgen del Rosario para colocarla en una pequeña capilla de su propiedad. La pintura fue realizada sobre una tela de algodón de procedencia indígena que medía 44 pulgadas de alto por 49 de ancho. El pintor usó témperas para pintar la Virgen
y colocó a los lados unos santos, en un lado al apóstol San Andrés y en el otro a San Antonio de Padua. El cuadro fue ubicado en la capilla que tenía don Antonio. Estuvo allí durante más de una década. Tras la muerte de don Antonio, su viuda se trasladó a Chiquinquirá entre los años 1577 y 1578. La imagen fue llevada a ese lugar, pero se encontraba en mal estado y fue abandonada en un cuarto en la parte posterior de la casa. Sobre el año 1586, una piadosa mujer, María Ramos, vio que en aquel cuarto se encontraba esta imagen y le buscó un mejor lugar en la capilla de la deteriorada Virgen del Rosario. El 26 de diciembre, María salía de la capilla cuando pasó frente a ella una mujer y un niño, y en ese momento la mujer gritó: "Mire, mire, señora". Ella dirigió la mirada hacia la pintura y la imagen parecía rodeada de vivos colores y de luces, de resplandores, y sin explicarse por qué, ya no estaba deteriorada, habían desaparecido los rayones, los rasguños, las partes que estaban rotas y lucía unos colores y un brillo excepcional. Así que a partir de este momento se inició la devoción a la Virgen de Chiquinquirá. Y es así como el 9 de julio se celebra la fiesta de esta advocación, que fue proclamada patrona de Colombia por el Papa Pío VII en 1829. Este santuario es visitado cada año por miles de feligreses. En 1986, Juan Pablo II visitó esta basílica y consagró Colombia a la Virgen María, pidiendo que se concediera el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores y la reconciliación de todos los hermanos. Así como esta advocación de la Virgen de Chiquinquirá, donde les he mostrado, primero, cuál es el cuadro o el monumento que se tiene de la Virgen. Segundo, les voy a mostrar dónde se ubica esa Virgen dentro del templo, dentro de la capilla, dentro de la basílica, donde se encuentre allí expuesto para que los feligreses acudan. En este caso está acá la Virgen de Chiquinquirá. Y tercero, les voy a mostrar esa iglesia o capilla o catedral en su parte posterior. Así que los invito en este recorrido a seguir viendo de esta manera algunas de las vírgenes y sus advocaciones en diferentes países. Tenemos ahora la Virgen Negra de Częstochowa en Polonia. Según la tradición, después de la crucifixión de Jesús, cuando la Virgen María se trasladó a la casa de San Juan, llevó consigo una mesa hecha por el Señor en el taller de San José. Se cuenta que cuando las mujeres piadosas de Jerusalén le pidieron a San Lucas que hiciese una pintura de la Madre de Dios, fue sobre la parte superior de esta mesa que el apóstol utilizó para pintar la imagen. Y mientras aplicaba pintura y mientras hacía esta imagen, San Lucas escuchaba con atención cómo la Madre de Jesús hablaba de la vida de su hijo, lo que posteriormente fue utilizado para escribir su Evangelio, el Evangelio de San Lucas. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invadieron y capturaron Polonia. Después de haber tomado la ciudad de Varsovia, una de las órdenes de Hitler fue cancelar todas las peregrinaciones, ya que éstas fortalecían al pueblo polaco.
en demostración de amor por la Virgen Negra y la confianza en su protección, 500.000 de polacos secretamente viajaron hasta el santuario en contra de las órdenes de Hitler y después de la liberación de la ciudad en 1945, 1,5 millones de personas expresaron su gratitud rezando frente a la imagen milagrosa. La Virgen Negra de Częstochowa es la imagen religiosa más venerada de Polonia y un símbolo nacional para este país europeo. Y esta es la imagen posterior a donde se encuentra la Virgen Negra. Y ahora nos trasladamos a Canadá, donde está Notre Dame du Cap o Nuestra Señora del Cabo. Se encuentra entre las ciudades de Quebec y Montreal. Allí su primer párroco, el padre Bachón, instituyó la Hermandad del Rosario. En 1714 se inició la construcción de un segundo templo que sustituiría una pequeña capilla de madera que tenían. Pero cuando el padre Bachón murió en 1729, pasaron más de 155 años para tener un párroco permanente allí. Y fue en 1864 cuando el padre de Siletz llegó allí y tuvo una experiencia que marcó definitivamente el futuro de esta comunidad y del propio santuario. El padre de Siletz escuchó un extraño ruido procedente del templo. Al entrar, descubrió que se trataba de un pequeño cerdito masticando un rosario. La experiencia marcó profundamente al sacerdote, que interpretó el hecho como una señal del abandono espiritual en el que se hallaba la comunidad. Entonces, en este momento, decidió darle un nuevo empuje a la Hermandad del Rosario que el propio Bachón había fundado años atrás. Se consagró a Nuestra Señora y comenzó el rezo del rosario después de cada misa. Al poco tiempo, la iglesia ya no daba abasto para recibir a todos los fieles. Considerado esto como el primer milagro de Notre Dame du Cap. El segundo milagro está relacionado con la construcción de una tercera iglesia, ya que era necesaria para albergar a esta comunidad que cada vez era más grande. Así que obtuvieron los permisos para la construcción, pero los materiales tenían que ser llevados al sitio destinado cruzando el río San Lorenzo en pleno invierno. Y por ese año el invierno no fue tan fuerte como para que el río se congelara. Los feligreses empezaron a rezar el rosario continuamente, pidiéndole a la Señora de Notre Dame du Cap que el río se congelara para poder trasladar los materiales de construcción. Y así fue que a mediados de marzo de ese año, los materiales pudieron llegar y se pudo hacer esta nueva construcción. De tal manera que este es el gran templo que tienen para esta Virgen Milagrosa. Aquí se observa un poco pequeña, ¿sí la ven? Pero miren la cantidad de fieles que asisten al rezo del rosario. Esta imagen fue donada por un feligrés que se había dedicado a rezar el rosario y junto a esta Virgen. De tal manera que el padre Disiletz y un fraile franciscano le ayudaron y se quedaron rezando con él frente a la Virgen, que consideran que fue un tercer milagro cuando ella abrió sus ojos por casi 10 minutos y los observó. Y este es el templo en su parte externa. La última construcción
que se hizo en Canadá para albergar a esta Virgen. Y ahora viajemos a la Argentina, a la Virgen del Luján. Y la historia de esta Virgen se remonta al siglo XVII, cuando un hacendado llamado Antonio Farías, residente en la ciudad de Córdoba, le encargó a un amigo de Brasil que le trajera una imagen de la Virgen María. La Virgen llegó en marzo de 1630, clasificada y acondicionada en un cajón. Desde allí inició su camino al destino final en una carreta tirada por bueyes, pero la carreta quedó varada al llegar a un paraje denominado Árbol Solo, a orillas del río Luján. Creyendo que se trataba de un problema de peso de la carga, quienes manejaban la carreta quitaron varios bultos, pero los bueyes no se movían. Cada esfuerzo era inútil. Bajaron y bajaron muchas cajas y de repente bajaron la caja que contenía la Virgen. Y para su asombro, en ese momento los animales empezaron a moverse. Volvieron a colocar las cajas, entre esas la de la Virgen, y los bueyes dejaron de moverse. Esto fue interpretado como una señal de que la Virgen debía quedarse en este sitio, y allí la dejaron. Una vecina se comprometió a mantener su culto sin importar lo que pudiese costar, y ofreció sus tierras, situadas un poco más lejos, sobre el río Luján. Y pese a la resistencia de muchos fieles, se aceptó la propuesta y allí se construyó la basílica. Miren esta basílica tan hermosa, tan imponente. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace unos años y la verdad que entra uno allí y se siente una paz y esta imponencia. Miren aquí la Virgen, que no es muy grande, es realmente pequeña, y la basílica es hermosa. Y en su parte posterior es una plazoleta muy amplia que alberga mucha gente cuando hacen alguna ceremonia campal, y al fondo está esta basílica monumental. La Virgen de Luján es una de las figuras culturales más representativas de Argentina. Actualmente las peregrinaciones en su honor reúnen a más de 1 millón de personas al año. Esta Virgen también fue nombrada la protectora de los obreros argentinos. Hermosa esta basílica, ¿verdad? Bueno, y desde Argentina nos vamos a trasladar a Cuba, a ver la Virgen de la Caridad del Cobre, muy mencionada en algunas de las canciones que hemos escuchado. Pues bien, hace 400 años, 3 hombres de un pueblo en Cuba salieron al mar a cosechar sal. Mientras estaban navegando, el mar se volvió muy turbulento. Ellos pensaron que el barco se voltearía en esta tormenta, pero de repente, sobre las aguas apareció un objeto. Al principio pensaron que era un pájaro. Se acercaba flotando en una tabla donde podía leerse una frase que decía: Yo soy la Virgen de la Caridad. La trasladaron a una iglesia en su pueblo y años después una niña de nombre Apolonia fue a visitar a sus padres que trabajaban en una mina de cobre. Cuando ella subió a la cima, se le apareció la Virgen de la Caridad y desde ese momento se quedó en la parroquia del pueblo del Cobre. Por eso se llama Virgen de la Caridad del Cobre. En 1916, el Papa Benedicto XV nombró a esta advocación como la patrona protectora de la isla. Y de cariño en Cuba le dicen Cachita.
Miren qué bonita se ve aquí donde la tienen, en la capilla. Y la imagen de esta capilla en las afueras es hermosa. Es una capilla muy bonita. Bueno, y ahora quiero que vayamos a conocer unas advocaciones que es de las que muy poco hemos oído hablar, que casi pareciera que nos sorprende saber que existe advocación en estos países. Y nos vamos para África con la Virgen de Quibejo. Es la primera aparición de la Virgen María en África aprobada por la Iglesia. La Virgen María se aparece en la zona más pobre de Ruanda, Quibejo, el 28 de noviembre de 1981, a 3 videntes y advierte sobre la matanza que ocurriría pocos años después en Ruanda. La Virgen llama a la oración sin descanso, al ayuno, al arrepentimiento y a la conversión. La primera en tener las apariciones es Alfonsín Mumurek, de 16 años. Esto ocurría en la escuela donde estudiaba y sus maestros y compañeros no le creían y se burlaban de ella. Pero más tarde otras 2 compañeras empezaron a ver también la Virgen. La segunda joven fue Natalie, de 17 años, que comenzó a ver la Virgen en enero de 1982 y la siguió viendo por casi 2 años. La tercera vidente fue María Claire, de 21 años. Vio a la Virgen de marzo a septiembre de 1982. Y así que ellas se colocaron la tarea de iniciar la misión de difundir el rosario de los 7 dolores de María. Se encuentra en una capilla pequeña, aquí, como les decía, en Quibejo, en África. Miren acá la Virgen, los fieles que van a rezar el rosario, y esta es la capilla en su parte exterior, también exhibida aquí la Virgen. Y nos vamos ahora para un sitio también lejano, para la China, donde está Nuestra Señora de China. El santuario se encuentra ubicado en el distrito de Songjiang, en las cercanías de Shanghái, y está dedicado a Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos. En 1863, el superior de la comunidad jesuita en Shanghái compró la parte sur de la montaña Chi-Chan, desde la cual se veía un paisaje hermosísimo y un bosque de bambú. Allí construyó una casa para reposo de los jesuitas y al lado una capilla. Y iniciaron los trabajos de construcción del santuario. Durante el ataque de los rebeldes del ejército de Taiping, el superior de la comunidad se dirigió a la montaña invocando a la Virgen y pidiéndole: si la diócesis se salva del ataque de los rebeldes, construiremos una basílica para dar gracias por la protección especial de Nuestra Señora. Y efectivamente, la diócesis no fue destruida. En septiembre de 1870 se hizo pública la petición que le hizo a la Virgen y la promesa de construir un nuevo templo, y empezó a pedir donaciones para lograr esta construcción. Así que el 24 de mayo de 1871, fiesta de María Auxiliadora para los cristianos, y ante más de 6.000 personas, el obispo de Shanghái pudo presidir la inauguración de la primera piedra de la nueva iglesia, la cual fue construida gracias a generosas donaciones.
Y en 1873 se inauguró la gran basílica en la cima de la montaña. Y desde entonces, Nuestra Señora de Xichán se ha convertido en la protectora de la diócesis de Shanghái. Y cada 1 y 24 de mayo, la basílica acoge a numerosos peregrinos provenientes de China y de otros países de Asia. Espectacular esta capilla, ¿no? En la cima de la montaña, desde donde todos la pueden observar. Y bueno, también Japón tiene a Nuestra Señora de Akita. La primera aparición de la Virgen María en esta ciudad japonesa ocurrió el 12 de junio de 1973. Ese día, la religiosa Agnes rezaba en su convento cuando de pronto vio que salían algunos rayos brillantes del altar. Y esto ocurrió 2 días más. Así que el 28 de junio, en su mano izquierda le aparece una llaga en forma de cruz que sangraba mucho y le causaba dolor. Días después, en julio, la religiosa oyó una voz que provenía de la imagen de la Virgen María que estaba en la capilla del convento. Ese mismo día, también muchas hermanas vieron que de su mano derecha, la mano derecha de esta imagen de la Virgen, fluían gotas de sangre y este hecho se repitió 4 veces más. El 4 de enero de 1975, la imagen mariana comenzó a llorar y siguió haciéndolo en distintas ocasiones por casi 7 años. La última vez que se registró este acontecimiento fue el 15 de septiembre de 1981, en el día de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. El 22 de abril de 1984, después de 8 años de investigación y tras haber consultado al Vaticano, los mensajes de Nuestra Señora de Akita fueron aprobados por el obispo de Niigata, Monseñor Gion Chojiro. Así que esta Virgen de Nuestra Señora de Akita se encuentra allí en Japón, en esta hermosa capilla. Es una historia muy bonita, ¿verdad? Y en Vietnam también tenemos a Nuestra Señora de la Bang. La primera aparición fue en 1798 durante la persecución católica que se encontraba muy fuerte allí en el país. El rey Can Tin, conocedor de que el reinado de Huyen recibía apoyo de un misionero francés preocupado por los católicos vietnameses que ratificaron su reinado, comenzó a restringir la práctica de los católicos en el país. El 17 de agosto de 1798 emitió un edicto anticatólico y una orden para destruir todos los seminarios e iglesias católicas. Y empezó una gravísima persecución católica hasta 1886. Muchas de estas personas sufrieron el frío, el acecho de las bestias salvajes, las enfermedades de la selva y el hambre. Por las noches se congregaban en pequeños grupos para rezar el Santo Rosario y para obtener dones y orar. Inesperadamente, una noche fueron visitados por la aparición de la bella señora que vestía un largo manto y sostenía en sus brazos a un niño y a los lados tenía 2 ángeles. Después de esta aparición, la Santísima Madre continuó apareciéndose muchas veces a los fieles en el mismo lugar a través de un periodo de casi un siglo de persecución religiosa. Ella les llevó consuelo
y les enseñó a hervir hojas de árboles para usarlas como medicina. Incluso la que llegó a ser una basílica de Nuestra Señora de Leván ocurre luego de que el santuario fue destruido varias veces. En el año 2000, este santuario por fin fue terminado y bendecido por el arzobispo Tomás Kelly. Aquí la Virgen, en las afueras del santuario, y unas fiestas dedicadas a su honor. Y este es el santuario que finalmente terminaron en el año 2000. Miren qué santuario tan hermoso. Y muchos fieles, también los vemos acá, en oración, orando a la Virgen y sobre todo, todas estas advocaciones que hemos visto, fieles a esa eh, promesa del rosario. Bueno, ¿cómo les parecieron estas hermosísimas historias de la Virgen María? Algunas que no conocíamos, otras como Nuestra Señora de Chiquinquirá, muy cercana a nosotros. Y esta es una invitación para que los que somos creyentes de la Virgen María la tengamos muy cerca a nosotros y sigamos en ese rosario permanente que nos trae mucha paz y muchas bendiciones. Y bueno, seguimos recorriendo el mundo, seguimos conociendo y los espero en nuestra próxima actividad para más actividades interesantes para que sigamos aprendiendo. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Les deseo unas festividades llenas de amor, llenas de paz y de mucha fe y de oración. Hasta la próxima.